A Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bienvenido. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por tomarnos la comunicación y preguntaría, para empezar a abrir la conversación, si consideras que este aumento es un paso adecuado para la recuperación gradual de los salarios, pero pues también habría que analizar qué falta para cubrir el umbral de la pobreza. Bueno, los salarios se han venido recuperando con claridad desde 2016, aunque los mayores aumentos se han dado entre 2018 y 2023. Ya en el año pasado y este año, los aumentos en el salario mínimo pues se han venido moderando, ya no son tan grandes como en un principio, y aún falta para que se llegue a pues que un salario permita cubrir lo que corresponde a la canasta mínima de satisfactores de una persona. Estamos no tan lejos, pero pues todavía se necesitará un par de años para que con aumentos similares se llegue a este nivel. Sin embargo, el problema más importante no es tanto si estamos en esta trayectoria hacia la recuperación final de los salarios en términos de la línea de pobreza, sino si la economía va a resistir en los próximos años, pues aumentos que ya suman pues prácticamente duplicar en términos reales los salarios mínimos desde 2018. Claro, aquí justamente pues habría que analizar las dos partes, ¿no? Tanto el de las personas que pagan estos salarios como el de quienes las reciben. Efectivamente, las grandes empresas no tienen realmente dificultades para pagar el salario mínimo para los trabajadores que corresponden a este nivel salarial. Pero pues toman ya algunas estrategias que hacen que pues ya no dependan tanto del trabajo. Es muy factible que los que pues observan la vida cotidiana vean que cada vez hay en los supermercados menos cajeros y más pago automático, o que en los estacionamientos también hay menos cajeros y más máquinas de cobro, lo cual está significando que se ahorra el costo de trabajadores porque pues su salario, sobre todo el mínimo, ha ido en aumento. Y por el otro extremo, los empresarios o las empresas más pequeñas, que están generalmente en la informalidad, pues estas no se ven afectadas por los aumentos del salario mínimo porque pues en principio no cumplen las regulaciones que corresponden. Entonces son más bien las empresas intermedias las que se van a ver afectadas y que en un momento dado o pueden pasar a la informalidad o pueden aumentar sus precios o finalmente pueden generar desempleo de distintas formas. Bien, ahora otra cosa que hay que analizar es el incremento que ha sido, bueno, parejo del salario mínimo en lo general y del de la frontera, que no justifica pues ni por razones sociales ni económicas que haya sido parejo, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, el salario en la frontera norte ha aumentado fundamentalmente por dos razones. Una, en el norte del país, la productividad laboral es generalmente mayor que en el resto del país. Entonces, ahí es factible tener salarios más altos que puedan ser absorbidos por empresas como, por ejemplo, las maquiladoras. La segunda razón es que, pues, si se reduce el diferencial de salarios respecto a Estados Unidos, se detiene hasta cierto punto el fenómeno migratorio, y eso hace que pues nuestra frontera sirva para retener en cierto grado la migración hacia los Estados Unidos. Pero efectivamente, en la medida en que las condiciones de productividad del resto del país se vayan alineando a las del norte, no hay justificación para esta diferencia, e incluso habría que pensar en que pues el sur del país es quien más necesita mejoras salariales, mejoras laborales en general, pero pues estas deben de estar acompañadas por inversión productiva, inversión en bienes y servicios que puedan ser
consumidos internamente o exportados al exterior. Bien, Rodolfo, ayer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum también se anunció que durante el próximo año se establecerán mesas para discutir la jornada laboral de 40 horas. Esto pues también tiene relación con el salario mínimo porque nuestro país está establecido para gente que trabaja semanalmente 48 horas. Entonces, ¿qué pasará si se hace este cambio? Pues también tendría que ajustarse. Igual lo que tiene que ver con las horas extras, con las personas que trabajan 2 o 3 días a la semana. Sí, el recorte simple de la jornada de trabajo significa de inmediato un aumento en el salario promedio, salario por hora que reciben los trabajadores, y esto a su vez impacta en los costos de las empresas, no solamente porque tienen que pagar lo mismo por menos horas de trabajo, sino porque además tienen que pensar en contrataciones y mecanismos de coordinación para que se llenen los turnos que ahora pues ya no estarían permitidos por ley. Por esta razón se requiere que haya una conversación, un acuerdo muy claro entre las autoridades y quienes van a estar experimentando estos cambios en el mercado de trabajo en caso de ser aprobados. Seguimos teniendo en México unas de las jornadas de trabajo más largas del mundo, y hasta cierto punto hace sentido irla recortando gradualmente y en acuerdo con las empresas y los trabajadores, junto con otras medidas, fundamentalmente medidas que aumenten la productividad del trabajo para que no sea solamente una carga en términos de costos para las empresas. Claro, y no nada más tenga que cubrir el trabajador estas 48 horas, cuando a lo mejor podría ser lo mismo de efectivo en esas 40, ¿no? Dar el mismo resultado, la misma productividad. Te agradezco muchísimo, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana frente a la pobreza. Gracias. Rodolfo de la Torre, director de la movilidad social del Centro Espinosa Iglesias. Te agradezco mucho habernos acompañado esta tarde y pues estar al pendiente de lo que ustedes también comparten. Tienen estudios y análisis muy interesantes para todo nuestro auditorio en este y otros temas. Gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Muy buenas tardes.